buenas tardes, Dios les bendice nuevamente con el gusto de saludarlos para el estudio de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a terminar este capítulo 13 que ha sido muy interesante y creo que Dios nos va introduciendo un poquito más a muchas cosas. Quiero comentarles que mucha gente me ha preguntado, me ha pedido que si les pudiera yo dar el estudio de estas fechas que se van a celebrar a través de los ojos de la palabra de Dios. Y con todo gusto, claro que sí lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer la semana que entra, que es miércoles 16. Vamos a descansar 2 miércoles, que son el 23 y el 30, y retomaremos el 6 de enero. Vamos a tomar esos 2 días de descanso para los estudios. Entonces vamos a tratar de terminar hoy el capítulo 13 de Apocalipsis. Vemos el estudio de estas fechas, o lo que le llaman Navidad, la semana que entra, y nos volvemos a ver el día 6 de enero con el capítulo 14 de Apocalipsis. Continuaríamos. Acuérdense que la vida es eterna y vamos a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, y bendito sea nuestro Señor, nos puede dar muchísimas cosas. Vamos a orar para empezar. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias, mi Dios, por tu amor, tu majestad, tu autoridad, tu poder, por todo cuanto tú eres, mi Rey, suplicándote, Señor, que te magnifiques de una manera grande, poderosa, portentosa, maravillosa, que todo lo que has determinado sea cumplido, sea hecho, que tu bendito Espíritu Santo nos abrace, nos cuide, nos guarde, que desate una unción especial sobre nuestra vida, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial. Te rogamos, mi Dios, que estés tú con nosotros, nos des sabiduría, inteligencia, pero sobre todo amor para entender lo que tú has determinado que entendamos, lo que tú quieres que hagamos, y sobre todo, Señor, poderte servir como tú lo has determinado. Te damos gracias porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, y sabemos que siempre estás tú con nosotros, porque Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo bueno es Dios. Esa bendita frase, Señor, toca mi corazón de una forma grande, sobrenatural, poderosa y grande, y yo te alabo, Señor, te exalto por todo lo que tú haces. Gracias, papito lindo, por tenernos en tu mano, por darnos congruencia, por darnos la posibilidad de hacer las cosas como tú quieres y de funcionar como tú quieres. Te alabo, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El último verso que vimos la semana pasada fue el verso 6. Entonces vamos al verso 7, Apocalipsis 13:7. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo primero que menciona tribu, esto lo quiero tocar de una manera especial, porque no perdamos de vista que el pueblo de Dios en su esencia se divide por tribus. Me refiero al ámbito espiritual. Entonces, primeramente es el pueblo de Dios. Después, todos los aledaños, que somos gentiles. Entre pueblo, lengua y nación, somos todos aquellos que somos gentiles. Y se le otorgó autoridad a este ser que estamos viendo, a esta bestia, porque en ese tiempo ya no será un tiempo de gracia. Después del arrebato de la iglesia novia ya no habrá gracia. En alguna ocasión me presentaron o me pusieron un video de un predicador, obviamente omito el nombre por respeto al mismo, que dijo que él se quería quedar al tiempo de la tribulación y de la gran tribulación para estar predicando. La situación es la siguiente, perdón, pero he andado muy atareado con el trabajo secular. La situación es la siguiente, que cuando la iglesia sea arrebatada, en ese momento se acabó la gracia.
Y ahí es donde toma autoridad el anticristo, la bestia, el falso profeta, ahí toman autoridad. Y entonces por eso se le va a permitir hacer guerra contra los santos, tal como lo dice el verso, perdón. Y esta guerra es a muerte. Aquí no hay de que, a ver, dame oportunidad, no. Es ir con el Señor o ir con Satanás, punto, no hay más. ¿Cómo va a ser? Pues va a estar bien difícil, ¿no? Ahora, darle autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación es en contra específica de la iglesia gentil, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el pueblo judío como tal, el ortodoxo, por decirlo de alguna manera, lo respeto mucho, lo amo. Ellos no creen que el Señor Jesús haya venido a rescatarlos, ellos siguen esperando a un Mesías. Entonces solo los judíos mesiánicos, los que creen en el Señor Jesucristo, son los que van a entrar en esa contextura. Y si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 7 versos 4 al 8, dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y entonces nos hace el desglose de las 12 tribus y nos habla de 12,000. Y esto nos habla del gobierno de Dios, estamos en un mes de gobierno, esto nos habla del gobierno de Dios en cuanto a la circunstancia de que van a entrar a la gracia ya en la patria celestial, van a ser rescatados, van a entrar a la vida eterna. Yo creo, esto es una concepción muy personal, van a entrar 12,000 sellados, pero yo no creo que sean únicamente personas, sino yo creo que van a ser familias por nombre. Y al decir familias, pues estamos hablando, no sé, pongamos, por decir algo, la familia de Jacob, y son muchísimos, ¿no? Porque de Jacob salieron los 12 patriarcas, ¿sí? Entonces, si decimos la familia de José, pues van a ser todos los descendientes de José. Por eso es que nos habla de esta situación. Pero, toda vez que nos habla de las 12 tribus, pero dentro de las mismas 12 tribus hay gente que no cree en el Señor Jesucristo, esos que no creen en el Señor Jesucristo no van a poder entrar, porque el Señor Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Bueno, por medio del Señor Jesucristo. Cuando nosotros entendemos esto, van a ser aquellos que hayan recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y aquí es donde entramos nosotros, en los versos 9 y 10. Dice lo siguiente, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Atención, dice de todas las naciones, entonces no son todos judíos. Tribus, entonces aquí ya nos da otra contextura, ya no pone tribu o tribus al principio, porque si nosotros leemos aquí arriba, en el verso 7 dice: sobre toda tribu, y es la primera concepción de conglomeración de personas. Pero aquí en el verso 9 de Apocalipsis 7:9 dice que nadie podía contar de todas las naciones, entonces es de todo el mundo. Tribus, ahí van a entrar hasta las tribus africanas que hayan creído en el Señor Jesucristo. Pueblos o tribus mexicanas o de Estados Unidos de Norteamérica. Pueblos y lenguas que están delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Vestidos, si están delante del Cordero es porque su santidad permitió que el Señor los rescatara y pudieran llegar a su presencia. Las ropas blancas hablan de la santidad, porque las ropas son de lino finísimo, y dice la misma palabra que el lino fino son las acciones justas de los santos. Acciones justas a los ojos ¿de quién? De nuestro Señor. Verso 10.
y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, al Padre y al Cordero, al Padre y al Hijo. Vamos al verso 8. Y la adoración, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esto es bien específico. Son todos aquellos que pertenecen al enemigo. Aquí hace diferencia la palabra de Dios de los que moran en la tierra y que no son de Dios, ¿sí? Y los que sí son de Dios, pero su desobediencia los hace pasar por esta situación de la tribulación. Es bien importante que nosotros sepamos que el registro divino es el libro de la vida. El registro divino de los redimidos, de los que tienen salvación, es el libro de la vida. No hay otro. Ahora bien, ¿cómo podemos corroborar esto? Primera de Pedro 1:17 al 21 dice lo siguiente: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El verso 20 lo repito: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces estamos predestinados a ser hijos de Dios. Esto nos adjudica el calificativo de hijos de Dios por estar inscritos en el libro de la vida, toda vez que nuestro Señor Jesús fue el que murió por nosotros. Verso 9: si alguno tiene oído, que oiga. Esto nos habla del oído espiritual, de ningún otro, mis amados. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto. Ha habido gente que a mí me ha respondido: usted dice que viene pronto el Señor, pero lo mismo decía el apóstol Pablo. Bueno, cuando estaba el apóstol Pablo no había las mismas señales, no había los mismos eventos. Hoy se están dando, se está cumpliendo la profecía, la palabra profética. Dice el libro de Apocalipsis 22:7: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces debemos entender que la profecía de este libro no solo es Apocalipsis. La profecía empieza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22:18. Esa es la profecía de este libro. Debemos entender eso, porque si no, entonces nos vamos a remitir al libro de Apocalipsis y resulta ser que no vamos a conceptualizar globalmente todo aquello que necesitamos saber para conocer los eventos, los requisitos, las señales y todo aquello que debemos tener para irnos en el arrebato con el Señor Jesús. Apocalipsis 13:10: si alguno es destinado a la cautividad va. Oiga, pero qué falta de amor. A la cautividad va, porque está destinado a ello. ¿Por qué? Porque él mismo se destinó a eso. ¿Cómo? A través de su desobediencia, a través de su mal agradecimiento con Dios, a través de no cumplir la palabra de Dios, a través de no cumplir los principios del reino, a través de muchas cosas. Cada persona va marcando su sino o su destino, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque es importante que conozcamos que Dios es un caballero. Y siendo un caballero, Dios jamás va a vulnerarnos. Él jamás va a obligarnos a nada. Nunca. Pero sí debemos entender que
Nuestras acciones sí nos pueden perder. Ahora, estas decisiones son las que deciden la cautividad de una persona. Se refiere específicamente al resultado que va a haber por sus conductas, no a otra cosa. Al resultado que va a haber en sus conductas. Fácil, yo pongo un ejemplo muy sencillo. Si alguien entra a una tienda de conveniencia, llámese Super 7, llámese 7-Eleven, llámese Oxxo, llámese lo que quieran, ¿no? Y toma un refresco, el que ustedes quieran, gusten y manden, lo tiene que pagar. Porque generó una compra. Y esa compra genera una factura que se llama ticket. Y ese ticket trae un monto que tiene que cubrirse. Porque si no es así, no sale con el refresco. O si sale, es robo. Entonces, nuestras facturas las pagamos nosotros, no el Señor. El Señor pagó por los pecados nuestros previos a conocerle. Después de que Él viene, nos da redención, nos da salvación y nos da vida eterna, a partir de ahí, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras acciones. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Llevó cautiva la cautividad. Y la cautividad no puede cautivar a nadie. ¿A qué voy? Satanás a través del pecado se cautiva a la gente. Pero la gente peca porque quiere. Nadie la obliga. La gente puede decir al pecado, no lo voy a cometer. Punto. Oiga, que mire que... No. Así de fácil. Yo me acuerdo hace muchos años una televisora tenía una campaña de di no a las drogas. Y por ahí sacaron una calcomanía en aquellos ayeres que decía, di no al pecado. Yo sigo con esa mentalidad, di no al pecado. Vamos al verso 11. Dice así, y vi otra bestia que subía de la tierra que tenía 2 cuernos, semejantes a los de un cordero, y hablaba como un dragón. Wow. Esta bestia sube de la tierra porque es un sacerdote demoníaco. Yo no sé si ustedes han visto la imagen de Baphomet, que es un sacerdote satánico. Es un individuo que tiene cabeza de cabra. Así se presenta. Mitad hombre, como la palabra lo dice, ¿no? Que el hombre es polvo. Por eso la bestia hace subir de la tierra. La mitad animal se llama, pues es Baphomet. 2 cuernos semejantes es Baphomet, el que les acabo de decir. El torso de un hombre es de un hombre fuerte, pero la parte inferior es de un macho cabrío. Los cuernos también son de macho cabrío, siendo una representación de poder binario, humano y animal. Estas 2 clases de poder, obviamente es natural y sobrenatural, pero son, ¿cómo decirlo? Pues como es, ¿no? Son señales mentirosas. Eso es lo que son señales mentirosas. Habla como dragón porque su padre es Satanás y es el diablo, la serpiente antigua, tal como lo menciona la palabra. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque en estos tiempos se va a levantar un fluir como una ola de falsos maestros, de falsos siervos, de falsos enseñantes. Porque bueno, cuando yo era pequeño pues teníamos que ir a la iglesia para poder escuchar, ¿no? Hoy estamos a un clic de escuchar lo que sea. Y yo les recomiendo que no oigan cualquier cosa. De verdad, no escuchen cualquier cosa. ¿Por qué? Porque se van a contaminar y un corazón contaminado es bien difícil limpiarlo. Sí lo limpia Dios y la gente de verdad se arrepiente. Pero si sigue con su idea, puede perderse muy feo. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Por eso les digo que es bien importante que nosotros entendamos que si viene un mover demoníaco, que es para engañar al pueblo de Dios y que permanezca apartado. Van a venir con mandamientos de hombres, con revelaciones humanas diciendo que son de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vamos a el verso 12. A manera de consejo, si me lo permiten, toda revelación que Dios da, toda,
tiene que estar sustentada en la palabra. Es que a mí Dios me dijo, es que está bien que les diga, pero si esa revelación no es bíblica, no hay revelación, mis amados. Eso es de Satanás, eso es una mentira. Toda la revelación tiene que tener un sustento y fundamento en la Biblia. Vamos al verso 12. Apocalipsis 13:12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Se hizo pasar como que iba a morir, una imitación de lo del Cordero de Dios. Ejerce toda autoridad como la primera bestia porque provienen de la misma semilla. Entonces, si Satanás le da autoridad, pues va a tener autoridad sobre, por decirlo de alguna manera, su hermano, su igual. Esto es que proveniendo de la misma semilla que es la simiente demoníaca, se van a entender, se van a entender, ¿no? Ahora, ellos necesitan imitar lo que Dios hizo, lo que Dios hace. No se olviden que Satanás es padre de mentira, pero es un gran imitador. Entonces, mucho pueblo de Dios ha sido fuertemente engañado por imitadores, por engañadores. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, mucha gente dice, bueno, es que hacen señales, milagros. ¿Sí? ¿Y qué? Eso no quiere decir que sean de Dios. Díganme qué parte de la palabra, por ejemplo, Pablo vendía los paños de su ropa. ¿En qué momento del encuentro de Bar Jesús con Pedro le ofreció Pedro negociar la unción? Lo que es de Dios es gratuito. No hay que pagar por ello. Tenemos que entender muchas cosas. Ahora, hace que la tierra habla de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque vimos hace un momento que el Señor le dijo al hombre, polvo eres y al polvo volverás. Ahora bien, ya vimos que lo que alimenta y hace crecer a la serpiente antigua es el pecado del ser humano. Por eso dice, y hace que la tierra, mueve la tierra, mueve realmente lo más bajo, lo más profundo de los seres humanos. Una persona me dijo muy acertadamente, un hijo espiritual mío, te bendigo donde quiera que estés, hijo, tú vas a saber quién eres, me dijo lo siguiente, me dijo, mire apóstol, esta pandemia va a sacar lo mejor y lo peor de cada persona. Y es una verdad. Porque las crisis eso sacan lo mejor y lo peor de cada persona. Por eso es tan importante que nosotros aprendamos a escuchar a quién escuchamos. Imagínense si hay una persona que tiene una raíz de amargura, ¿qué es lo que va a transmitir? Dolor, coraje, odio, mentira. Pero bueno, ¿no? Ahora, dice, y acentúa, aquí el verso dice, cuya herida mortal fue sanada. ¿Por qué acentúa esto de la herida mortal? Para darle ímpetu, para darle fuerza a esa bestia que está imitando la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque entonces, tiene mucho poder, pudo sanar porque tuvo mucho poder. No, desde el principio fue un engaño. Es importante que lo veamos. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Ojo, yo siempre lo he dicho, hay que poner atención en esto. Una vez me dijo una persona algo que me llamó mucho la atención. Estaba yo pequeño y le dije, oye, ¿y por qué Dios no hace descender fuego del cielo como lo hizo con Elías? ¿O por qué no desciende la columna sobre el santuario? ¿O por qué no se cierra el cielo? ¿O por qué no se abre? Y me dijo, esos milagros hoy están vigentes. Pero no pierdas de vista que Dios, siendo un Dios sabio e inteligente, hace milagros acorde a cada época. Y me hizo una pregunta que a mí me llamó mucho la atención y se me quedó muy grabada. Me dijo, a ti,
¿de qué te serviría que bajara fuego del cielo hoy? No, pues de nada, ¿verdad? Si estuviera todo el mundo y viera que baja fuego del cielo y se fueran a postrar delante de Dios, Dios lo haría. Igual que como lo hizo con los profetas de Baal y Acera, con Elías. Pero no nos dejemos engañar por señales. Quiero decirles algo. Satanás es un espíritu imitador. Él siempre va a estar copiando lo que Dios haga. Y como va a estar copiando lo que Dios haga, pues va a tratar de asemejarse para que la gente crea en él. Pero es importante entender esto. El hecho de ver a un lugar, a una persona que opera en puros milagros, que no se detiene en un púlpito a leer la Biblia, ya sea en papel o digital, que no va llevando a su pueblo a que ponga los ojos en la Biblia, sino que los cautiva con su palabrería, y porque hay muchos milagros, hay que tener mucho cuidado, mis amados. Mucho, mucho, mucho cuidado. Siempre tenemos que ver el mismo equilibrio que hubo en Jesús en nuestros siervos. Siempre. Si no hay palabra y hay milagros, cuidado. Si es pura palabra y no hay milagros, cuidado. Porque no hay un evangelio completo. El Señor Jesús predicó un evangelio completo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hablaba la palabra y hacía milagros. Enseñaba y hacía milagros. Hacía milagros y enseñaba. Hacía milagros y enseñaba la palabra. Tiene que haber un equilibrio en todo cuanto se hace. Y todo lo que se hace debe tener un propósito divino, mis amados. Vamos al verso 14. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia. Entonces el espíritu de la bestia influencia a esa bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen a la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Una imagen. Éxodo 20 dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en un lado ni en el otro. No, es que si nos dice que hagamos la imagen, no, mi hermano, si usted escucha que les piden que le hicieron la imagen, ¿qué cree? Que ya se quedó, ya no se fue en el arrebatamiento. Y entonces va a tener que tener bien memorizada la Biblia y va a tener que tener bien pesados los remas en su corazón. Y digo bien pesados porque van a ser lo que le dé peso a su trabajo, lo que le dé fuerza a su mover. Por eso mejor, vámonos con el Señor cuando venga. Esto es posible porque el hombre, por la raíz del pecado que mora en él, llamada iniquidad y luego concupiscencia, busca las grandes cosas. El hombre es demasiado visual, mis amados, demasiado visual. Y entonces el que hace señales, el que hace milagros, el que hace prodigios, lo sigue. ¿Quién sabe de dónde vengan, no? Hay que poner atención. Hay una situación que es bien triste. Muchos de los grandes predicadores, muchos, son seguidos no por la palabra de Dios que hablan, sino por las señales que hacen. Y yo no digo que no, sí debe haber señales. Un mover fuerte de evangelización tiene que estar seguido por milagros, no hay otra. Yo les puedo decir que gran parte de los milagros fuertes y poderosos que he visto han sido dentro del movimiento de evangelización. Es bien, bien importante. Ahora bien, nos dice el verso: concedió hacer en presencia de la bestia las señales. ¿Como para qué le demuestra a la bestia las señales? Porque esa bestia está checando, supervisando, porque no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. No necesitaría descender para ver lo que pasa. Él lo ve de donde quiera que esté. Es bien importante. Ahora bien, lo hace en presencia de la bestia para ser supervisado de que haga las cosas de acuerdo al orden demoníaco.
Eso es importante. No las hace solo, ni opera solo. Porque la bestia, al final de cuentas, busca idolatría, por eso pide la imagen. Y por eso manda que se le haga esa imagen al leopardo. Vamos al verso 15, mis amados. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no la adoran, la imagen de la bestia. Esto es que, miren, le da aliento es darle poder, ya que el único que puede otorgar vida es Dios, entonces Satanás da poder. Esta también es una señal mentirosa, pero hay que poner atención ya que solo es para dos cosas. Una, hablar para que siguiera engañando a la gente, porque normalmente las imágenes no hablan, ¿verdad? Ahora se va a que les pongan ahí una grabación. Y ya vimos que al principio del año el Señor nos habló de la deshumanización, y ya vemos que por ahí en Asia hay robots semi-humanos que están dando las enseñanzas religiosas. Voy a omitir cualquier cosa, pero están dando enseñanzas religiosas. Y dos, dar muerte. Esto indica claramente que es demoníaca, porque es uno de los atributos de Satanás. La palabra dice que él vino para hurtar, matar y destruir. Entonces esa bestia habla y hace señales y da muerte. Entonces es bien importante que pongamos atención en esto. Verso 16. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Esta es la marca del anticristo. Y esto es para diferenciar que no son hijos de Dios, sino hijos de Satanás. Ahora bien, mano derecha, ¿por qué? Porque es la imitación del poder de Dios. Por la mano derecha es, más del 95%, 97% de la gente es diestra. Y entonces la mano que mueva, la mano con la que opere, pues tiene que ser visible una marca. ¿Para qué? Para saber que están marcados para Satanás. Y esto también es una imitación. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una diestra de poder. Y en la diestra recibimos bendición. Esto es importante. ¿Dónde está escrito eso? Mateo 26, 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14, 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lucas 22, 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Esto es bien importante. Segunda de Corintios 6, 7 dice, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra, Isaías 45:1, cuando el Señor le habla a Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar delante de él y sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él las puertas y las puertas no se cerrarán. La diestra nos habla de poder, mis amados. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención en todos estos pequeños detalles que nos habla la palabra de Dios. Vamos al verso 17, Apocalipsis 13, 17. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, mis amados, el que no se vaya en el arrebato, difícilmente va a poder sobrevivir. Si es que quiere seguir a Cristo, ¿verdad? Si quiere seguir a la bestia, pues no va a tener problema. Sigue la bestia y ya. Le ponen la marca y se va al infierno con la bestia, no pasa nada. ¿Cómo puede decir eso? Pues es así. Perdónenme, pero es así. Y esto es para
que no se puedan mover. O sea, esto se llama control. No hay vuelta de hoja. Vamos al último verso de Apocalipsis 13. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcula el número de la bestia, porque es el número de hombre. Según la palabra de Dios, en Génesis, el Señor nos muestra que al hombre lo hizo en el sexto día. El número del hombre es el 6. Por eso dice, y su número es 666. Este es el número demoníaco. Santiago 3:13 dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta de sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 atributos que le dan perfección a la sabiduría de Dios. Y 3 atributos de la sabiduría de Satanás, que dice que es terrenal, animal y diabólica. Y hay mucha gente que se deja guiar por esa sabiduría. Y el fruto de justicia se siembra en paz, y es para aquellos que hacen la paz. Es importante que visualicemos algunas cosas. Voy a pedir aquí que me recuerden para traerles un pizarroncito o una cartulina en la que les quiero mostrar lo del número de 666. Es muy importante que lo veamos. Caín mató a Abel, Judas entregó al Señor Jesús, el anticristo quiere matar al cuerpo de Cristo. Son 3. Porque uno tiene nombre, otro tiene señal y otro tiene número. Se los muestro en la próxima clase que tengamos, no la de la semana que entra, sino la de enero. Les muestro la cartulina y les explico el porqué de cada cosa para que podamos entender un poquito mejor esto de el número de la bestia. Aquí cerramos este día, y la semana que entra quedamos que les iba yo a compartir lo de estas fechas. Vamos a descansar 22 y 29, y el día 6 de enero nos vemos otra vez por aquí. Hasta en tanto no tengamos la anuencia de estar continuamente yendo a la iglesia, vamos a ver la posibilidad depende de cómo estén las cosas, porque aquí en Aguascalientes es bien variable el clima y es complejo. Si no nos hace mucho frío en Aguascalientes y ya podemos ir a la iglesia los miércoles, nos vamos a estar reuniendo ahí y transmitiremos en vivo, mis amados. Eso sería maravilloso, ¿no? Que pudiéramos estar transmitiendo en vivo los miércoles, y así lo vamos a estar haciendo si Dios nos permite. Si no, seguiremos en esta forma para que podamos ir avanzando en todo lo que Dios está determinando para nuestra vida, para nosotros, para este tiempo por venir. Y les quiero decir algo de parte de Dios. Prepárense, por favor, porque este 2021 va a ser un año lleno de bendiciones para aquellos que estén en el orden divino, para aquellos que hayan hecho todas las cosas que Dios ha mandado en su palabra, para aquellos que hayan hecho lo correcto, que hayan estado en el lugar correcto, a la hora correcta. Dios es un Dios muy, muy bueno. Y 2021 va a ser de verdad un año lleno de bendiciones, porque es la transición de la Trinidad a la perfección para nuestras vidas. Eso es importante, mis amados. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la semana que entra para el estudio de estas fechas, y que conozcamos un poquito más a profundidad la realidad y la verdad de lo que mucha gente quiere festejar. Vamos a ver de dónde proviene el pino, las esferas,
de dónde salen pues todos estos festejos que lejos de estar cercanos a la palabra de Dios, nos alejan un poquito de la palabra de Dios. Yo no le digo a nadie que ponga o quite sus adornos, son muy buenos, aquí en casa tenemos adornos, pero hay algunos adornos de los cuales sí prescindimos. ¿Por qué? Porque es muy importante. No quiero satanizar nada, les quiero anticipar, pero sí es importante, sobre todo en las personas, los adornos como tal. Si usted quiere poner un árbol y le agrada, digo, pregúntele a Dios si es bueno o es malo. Yo no veo que los árboles sean malos. El problema es el origen de donde vinieron estos árboles adornados de esa forma. Usted puede poner sus esferas de alguna manera, sus adornos de alguna otra. Aquí en casa, la casa de ustedes, la casa del Señor, adornamos en este tiempo. A mi esposa le gusta tener bonita la casa siempre, y tenga usted bonita su casa, pero tenga más bonito su corazón. Le amo mucho, que el Señor le guarde, le mando un fuerte abrazo, tengan una linda noche, Dios me los bendice.